Todo pasa por la radio. A continuación, Interés General por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, el contacto es con el periodista Marcelo Vidal de Radio del Mar 98.7, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. Un testigo privilegiado, si se puede decir, lamentablemente, de esta situación. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día a todos. Bueno, preguntarle cómo les va a ustedes es casi una verdad de perogrullo, ¿no? Contanos un poco, hacenos una breve síntesis de cómo este cerro, el Chenque, les ha producido esta enorme aluvión, esta negación de calles, todo lo que hemos visto por televisión. Bueno, el Cerro Chenque en realidad está dividiendo zona norte con zona. Comodoro tiene 400.000 habitantes aproximadamente, y el Cerro Chenque está lindante al centro, y estamos muy cerca del mar, ¿no? Estamos rodeados de cerro y de mar, y el Chenque tiene también la particularidad de tener la ruta 3 al pie del cerro, y esto ha generado también en varias oportunidades desde que comenzó la tormenta las dificultades de transitabilidad por la cantidad de lodo y de barro que descendía de ese cerro puntualmente, aunque no es el único. Comodoro está rodeado, es el emblemático, es el principal, pero después toda la ciudad, imagínense que desde una punta a la otra es prácticamente en un anillo. Comodoro está rodeado de cerros. Todos esos cerros han colapsado por la cantidad de agua que ha caído. Leíamos el informe del Servicio Meteorológico Nacional y habla de más de 400 milímetros que cayeron en muy pocos días. Nada ni nadie puede soportar la cantidad de agua que cayó. Para que se den una idea de lo que significa la cantidad de agua que ha caído, no solo en Comodoro, sino en el récord histórico de Comodoro Rivadavia en cuanto a cantidad de agua caída, se había registrado en el año 58, con 79 milímetros. Ese fue el récord. Pero nunca se había pensado que iban a caer más de milímetros. Obviamente que no había infraestructura ni materiales que soportaran la cantidad de agua que cayó. Sino hay que remitir las imágenes que Vialidad Nacional envía desde rutas, por ejemplo, 26, en donde el caudal arrasó con la ruta, o ver la ruta número 3, que es la única que nos une con el sur del país o con el norte, mirándolo desde distintos puntos. El caudal de agua arrasó con la ruta 3, que fue reparada también medianamente rápido, porque no da tiempo a que se pueda solucionar de manera definitiva, porque están los camiones que quieren transitar hacia Tierra del Fuego, o los que desde Tierra del Fuego quieren pasar hacia el norte del país, proveyendo de mercadería y todo lo que necesita para una vida normal, y además de los camiones que están llegando con conexiones desde el norte del país, que eran muy importantes. El día sábado había comenzado una desesperación muy grande en Comodoro, porque nada alcanza abasto. Es decir, la gente está desesperada todavía a esta hora de la mañana. Yo estoy recorriendo los barrios más complicados, lo hemos hecho así durante todos estos días, pero para poder llegar a esos lugares se necesita paciencia, más que nada, porque das un paso y te enterrás, das un paso y quedás pegado prácticamente con el barro, porque es como un pantano, y es arena de médanos que estaban en las zonas de las zonas altas de los cerros, ¿no? Y es muy difícil poder pasar por esos lugares. Entonces llegar de una punta a la otra o llegar a estos barrios conflictivos, como yo les señalo, es 1 hora y media para poder llegar, y no estamos hablando de distancias largas, estamos hablando de 15 cuadras aproximadamente, pero todo tiene que ser con firmezas en cuanto al avance, en poder caminar por todas esas zonas. Hay gente que todavía está aislada, que no tiene luz, que no tiene gas, que no tiene agua, en estos barrios conocidos como el barrio Juan 23 o parte del barrio Porredón, y no es que la ayuda o hayan ignorado el reclamo de la gente. Es muy sencillo la respuesta y hay que estar para poder contarlo. No
se puede llegar. Las tanquetas, o conocidas como los M113, que son los vehículos más pesados que tiene el ejército, como para poder llegar hasta la zona, tienen 9 tanquetas dispuestas en esos lugares. Pero la mayoría de ellos también tienen dificultades para llegar. De hecho, se han enterrado literalmente en el barro. La calle tiene casi un poco más de 1 metro de agua y de barro. Entonces es imposible poder transitar, porque es muy, ¿cómo le puedo explicar? Como gelatinoso pasar por toda esa zona, y genera mucho inconveniente. De hecho, ayer veíamos, y les invito, y no es por hacer publicidad del portal informativo para el cual trabajo, sino para que ustedes vean las imágenes que hemos captado en el mismo lugar. El portal se llama adnsur.com.ar. Ahí están las imágenes de lo que yo les... de cómo incluso han sacado esas tanquetas con máquinas viales en la medida de lo posible, las pocas máquinas que han podido ingresar. Pero para que se den una idea, sacar o limpiar una cuadra con la cantidad de barro que hay acumulado, limpiar una cuadra lleva alrededor de 60 a 70 camiones. No hay estructura o soporte de estructura que pueda alcanzar o soportar la demanda que tiene Comodoro. Estuvimos en otra zona, como zona norte, barrio Don Bosco, kilómetro 8. Ahí hay unas viviendas que estaban asentadas hacía casi 10 años, eran casi 2 cuadras, por ejemplo, que fueron alcanzadas por el agua. El caudal cambió su curso, se creó un brazo natural de la correntada y arrasó con esas casas, pero de tal manera que no quedó nada. Esa gente perdió absolutamente todo. Fíjense que al desmoronarse las casas y buscar la zona del mar, una vez que esas estructuras edilicias llegaron al mar, se perdió todo. No hay ni siquiera un recuerdo, no hay historia, se fue todo eso con la correntada del agua y del barro, y eso ni siquiera era un arroyo, no existía, digamos, era tierra firme, pero la están socavando toda esta zona y más de 20 casas fueron arrasadas. Ahí estuvimos también trabajando, hay testimonios de los vecinos que se fueron juntando, pero también está la solidaridad. Esa gente que perdió todo, a pesar de tener esa pérdida tan grande, han seguido colaborando y lo han hecho con los vecinos de su barrio que fueron evacuados, de tal manera que a las 6 de la mañana comienza la actividad y comienzan a ayudar a sus vecinos que la casa colgando todavía porque el agua ha seguido socavando las partes bajas y temen también que puedan perderlas, ¿no? Y en este sentido han colaborado quienes lo perdieron todo con sus vecinos que todavía tienen la esperanza de poder rescatar algo. Los arroyos que se fueron generando son arroyos que jamás habíamos visto. Yo soy nacido y criado en Comodoro, tengo 40 años y nunca había visto el desastre que generó la cantidad de agua, de barro que atravesando una situación de sequía. Nosotros nos abastecemos del lago Mustro, que está en la zona de Sarmiento, estamos a distante de 200 kilómetros, y toda esa arenilla, toda esa arena de la sequía, de hecho se han hecho informes en canales nacionales de lo que hemos sufrido y padecido en los últimos años. Comenzó a arrastrar el viento, que además tenemos una zona de mucho viento, que hemos sufrido ráfagas de 170 kilómetros por hora. Esa es la historia de Comodoro. Comodoro es viento, es tierra, pero la sequía del lago produjo que mucha de esa arena del lago sea arrastrada hasta esta zona. Se cree también que, estos médanos que se formaron alrededor de la ciudad, el lago. Ese lago hoy ya tiene 50 centímetros de agua, comenzó a tomar vida, si lo tenemos que ver por el lado positivo. Pero aquí dentro de Comodoro, todo lo que es de la tierra hacia abajo, digamos del piso hacia abajo, las zanjas que se han formado, los zanjones que se han generado, se han llevado puesto parte de acueductos, subacueductos que alimentan la ciudad, tanto zona norte como zona sur, pero los ha hecho desaparecer. Hemos recorrido zonas altas, zonas con gente de la cooperativa, Sociedad Cooperativa Popular Limitada, y nos muestran a las claras cómo los caños esos se han roto por la fuerza del agua que ha corrido. Escuchen los carros, escuchen los animales. Estamos recorriendo el barrio Juan 23, saben que también ellos se han visto perjudicados, los animales, ¿no?
han muerto ahogados, tapados por el barro, y también genera una situación desesperante para los vecinos, ¿no? Que fueron rescatados, pero no podían rescatar a los animales en toda esta zona, y muchos de ellos perdieron la vida también. Marcelo, estamos dialogando con Marcelo Vidal, Radio del Mar, Comodoro Rivadavia. Te voy a hacer algunas preguntas puntuales, Marcelo. Sí, claro. Dentro del área geográfica de la ciudad, ¿qué porcentaje estuvo afectado por este derrame, por este lodazal? Más del 80% de Comodoro está destruido. Sí, yo escuché comentarios del intendente Linares diciendo hay que reconstruir la ciudad, y a lo mejor sonaba eso como un poco exagerado, pero vos me lo estás ratificando realmente, ¿no? No, hay algunas partes de la ciudad en que hay que reconstruir todo lo que es tubería. Por eso también se está atrasando la respuesta de los vecinos, que ellos quieren que vuelva a recuperar la calle. Pero ¿cómo recuperas una calle que tiene zanjones de hasta 10 o 15 metros de profundidad? Yo estuve en Barrio La Prida es un barrio histórico de Comodoro. En su gran mayoría son vecinos del norte del país, hay muchos riojanos, muchos catamarqueños. Hablábamos con algunos vecinos que hoy tienen casi 40, 50 años y son hijos de los que llegaron a poblar y ellos nos contaban que jamás habían vivido la situación que vivieron. Vos en tu casa tenés al vecino de enfrente, ¿no? Para poder llegar y ver a tu vecino, cruzás la vereda y cruzás la calle. Imagínate que abrís la puerta de tu casa y no tenés vereda, tenés zanjón. Y a partir de ahí el agua, que además estaba pronosticado para hoy lluvia, un poco de agua nada más termina llevándose y comienza a socavar otra vez las casas, y esos zanjones que se han conformado se siguen abriendo. De hecho, no hay forma de pararlo, y reparar toda esa zona, sacar vehículos que han caído, árboles enteros, cercos que han caído en esos zanjones, poder recuperar eso lleva tiempo, porque primero, como nos decía el funcionario Luis Romero, que es el subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, primero tienen que hacer todo lo que es trabajo de tubería, ¿no? Recuperar las cloacas, recuperar el gas, recuperar un trabajo subterráneo, porque hay algunas viviendas que tenían el servicio eléctrico subterráneo. Todo eso hay que recuperarlo para después comenzar a tapar y poder comenzar a tirar tierra. Imagínense la cantidad, camionadas y camionadas y camionadas de barro que van sacando y que van acopiando o tirando en la zona del mar, en el barrio Estela Maris, que es un barrio también histórico, tradicional de Comodoro, donde se trabajó durante muchos años con el petróleo, ¿no? Estaban las cigüeñas metidas adentro del mar, extrayendo el petróleo, que es de lo que se trata Comodoro. Comodoro es petróleo por naturaleza, ¿no? Digamos, toda la fuente laboral se nutre del petróleo, y allí las ramas se distribuyen hacia pequeñas empresas, de todo relacionado con el sector y la actividad petrolera, que además estaba sufriendo una crisis muy muy grande. Pero bueno, todo esto va a retrasar la recuperación de la ciudad. Imagínense que un funcionario provincial ya estaba señalando de que sacar solamente el barro del sector del barrio Juan 23 iba a demandar por lo menos un mes. Así que imagínense de la magnitud de lo que estamos hablando, de la catástrofe, de la tragedia de la que estamos hablando. Al romperse los subacueductos, parte de la ciudad se quedó sin agua, y la radio en la cual trabajo, que es Radio del Mar, se transformó en una radio de servicio, en donde abríamos los programas que ni siquiera pudimos darle normal, porque eran postas que estábamos haciendo y lo seguimos haciendo, de un programa al otro, y la gente llamando desesperada. Imagínense que estamos en el año 2017 y la gente pidiendo agua y comida, o que el garrafero va a pasar a tal hora por determinado lugar, o que el aguatero está pasando por tal lugar o va a permanecer varios minutos retrocedimos como muchos años para atrás, porque acá no había servicio de internet, de telefonía, de televisión, celulares, es simplemente el servicio de la radio y de una radio a pila, ¿no? Así que imagínense la importancia de que la adquiere, radio, claro, o hasta dónde llegó la radio. Que adquiere un medio. Me haces acordar a las radios de la Patagonia, ¿no? Las AM que van diciendo, le van dando el mensaje a las estancias y a la gente. Sí, claro, el mensajero rural, ¿no? El mensajero rural, exactamente. Sí, el mensajero del poblador. Respecto del Cerro Chenque, me imagino, corregime si no es correcto, que esta es una formación pétrea
que se vio colapsada por la erosión clásica de la Patagonia, tapada de arena y de tierra patagónica. El Cerro Chenque es una zona muy arcillosa. De hecho, se había conformado una UTE hace 2 años y medio para sacarle el peso al cerro. Lo que han hecho es un aterrazamiento, tipo escaleras, ¿no? del cerro, como si fuera una pirámide egipcia. Exacto. Para que pudiera contener la presión. Algunos dicen, o algunos ingenieros, ¿no?, profesionales, dicen que si no hubiera estado hecho el aterrazamiento, quizás la desgracia hubiera sido mucho más grande y todo ese lodo y ese barro hubiera llegado al centro. El centro de la ciudad está al pie del Cerro Chenque, sobre uno de los laterales, mientras que lo que sería por el frente del Chenque cruza la ruta nacional número 3, que en el año 95, producto también del desplazamiento del cerro, ese tramo de ruta desapareció. Las imágenes que quedan en el registro de la historia de Comodoro, se puede observar cómo el Chenque se desplazó y arrastró a la ruta hacia la zona del mar. Bueno, se temía por eso, ¿no?, porque hay movimientos de manera permanente, es un suelo inestable, de hecho hay un camino alternativo que cruza el cerro, y el mismo movimiento que se genera por allí, el mismo movimiento geológico rompe la ruta en ese camino alternativo que une zona norte con zona sur, que yo le explicaba de cómo está dividida la ciudad de esa manera, ¿no? Está dividida en 2 partes, digamos, zona norte y zona sur, y la que separa estas zonas es justamente el Cerro Chenque. Algunos dicen que sirvió. De todas maneras, los trabajos de aterrazamiento recién están en un 30% de ejecución, porque es una obra faraónica la que se está llevando a cabo, ¿no? Caminadas también de tierra que van sacando, que van removiendo, que van utilizando para un relleno también en el sector del barrio Estela Maris. Es un trabajo muy minucioso, pero que, te vuelvo a repetir, como han dicho los ingenieros en los últimos días, ingenieros de la universidad, si no hubiera estado hecho al menos esa parte del aterrazamiento del Chenque, hoy parte del centro quizás hubiera sufrido las consecuencias como la han sufrido barrios de la zona baja de Comodoro, como el barrio Juan 23 o del barrio 30 de octubre, en donde los canales estaban abiertos, destapados, porque se había anunciado el pronóstico que iba a ser fuerte de la lluvia, pero desbordó todo, absolutamente todos los canales evacuadores desbordaron, no fue suficiente. Los canales evacuadores, imagínense, canales evacuadores que son cuadras y cuadras y cuadras de canales evacuadores a cielo abierto, por donde corre el agua, por donde fluye el agua que viene de los cerros, todo eso tapado de arena, los canales evacuadores tapados de arena, y el agua entonces buscaba su curso, tenía que seguir circulando buscando el mar, terminaba circulando por las calles, por las avenidas, porque los canales evacuadores estaban tapados de arena. Vos podías caminar por sobre los canales evacuadores, que también lo hicimos como prueba para que se vea lo que generó la cantidad de barro, de arena que fue cayendo. Así que la verdad que es muy triste las imágenes y especialmente la desesperación de todos, ¿no?, de la gente. Nosotros mismos tenemos conocidos, amigos, familiares que están en una situación de emergencia. Esto se llama de una semana, no hemos parado, porque donde vamos encontramos historias de vida, historias de mucha solidaridad. Acá no hay color político, y me parece que eso también es loable destacar, porque el intendente pertenece al Frente para la Victoria, el gobernador Mario Neves creó su propio partido, Chubut Somos Todos, y obviamente que el gobierno nacional tiene otro color político. Esas diferencias que son miserias políticas muchas veces, ¿no?, que terminan perjudicando a la comunidad, ya no existen, y eso me parece que también es loable destacar. Seguramente aparecerán ahora, ¿no?, van a aprovechar la situación, pero sí, me parece que ha sido muy fuerte la solidaridad y la reacción de la comunidad. Esto es inevitable. Uno conoce que la provincia de Chubut, como otras tantas provincias argentinas, pese a estar, digamos, sentada o aposentada sobre una gran riqueza que es el petróleo, las regalías normalmente se las lleva el gobierno central y lo que recibe la provincia no es demasiado. Y seguramente Chubut está atravesando problemas económicos financieros muy serios. Esto es un golpe muy duro. ¿Ha habido ya compromisos del gobierno nacional respecto a la ayuda para Comodoro? Sí, de hecho, ahora está previsto que funcionarios del gobierno nacional del ámbito de salud mantengan reuniones y anuncios, para las 11:30 de la mañana aquí en Comodoro,
relacionados con el plan de contingencia que se anuncia. El propio presidente Macri habló con el intendente de Comodoro, Carlos Linares, para ofrecer y poner a disposición todo lo que es el componente nacional en lo que sea necesario. El propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estuvo la semana pasada aquí en Comodoro Rivadavia, anunciando también el aprovisionamiento de elementos para abastecer a la ciudad, especialmente de agua y de colchones y de alimentos no perecederos, muchos medicamentos que también se están necesitando, proceso de enfermedades, ¿no?, que también se está siguiendo con atención. Ya han llegado 2 Hércules, digamos, un Hércules hecho allá, dos viajes desde el Palomar hasta el Aeropuerto General Mosconi. Los helicópteros del Ejército luego trasladan todas las donaciones hacia el predio exterior, que es un gimnasio que alberga más de 10.000 personas. Hoy está haciendo un depósito de acopio, ¿no?, de donaciones que van llegando. Acaba de anunciarse que la Armada Argentina, a través del buque Islas Malvinas, también está llegando con provisiones, especialmente de agua. Se habla de 400.000 litros de agua, entre otras donaciones que está transportando. La Prefectura Naval Argentina, que también está colaborando, y de hecho estuvo trabajando en evacuación con todo su personal y los gomones de la Prefectura. El Ejército Argentino, que dispuso de más de 1.500 hombres, no solo de Comodoro, sino también del batallón de Río Mayo, y a través del Ejército se pudo lograr traer a la ciudad 3 sistemas de potabilización de agua, ¿no?, que se han instalado en los barrios más perjudicados por la falta de agua, porque era la desesperación más grande que existían. De todas maneras, ya la cantidad de evacuados ha bajado, llegó a un pico máximo de personas, hoy ya está rondando los 680, porque la gente quiere volver a sus casas, porque lamentablemente están los rateros, ¿no?, los vivos que aprovechan las situaciones y generan robos domiciliarios, a pesar de que son zonas de difícil acceso y demás, pero hay cuadras y cuadras y cuadras que estaban sin propietarios, sin gente viviendo en las zonas, y la policía tampoco podía hacer mucho, pues no se puede llegar a la zona. Y hay lugares en donde incluso la propia Guardia lo ha conformado el Ejército, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, ya no daba abasto. Imagínense que hay hasta policías, médicos, enfermeros que han tenido que permanecer en sus casas porque no podían salir. Por eso yo les señalaba que la verdad que Comodoro ha sido una verdadera catástrofe, y es una situación de desastre, ¿no? Zona de desastre, es lo que señalaba Abel Bollero, que es secretario de Servicios Públicos, cuando máquinas incluso del sector petrolero bajaron desde zona de yacimientos. Como les decía al comienzo, hay más de 200 máquinas y camiones trabajando por Comodoro, pero parecía que es ínfimo. ¿Quién conoce Ragatili? Estamos a 10 kilómetros de Ragatili, es zona costera, son casi 10 kilómetros de playa, todo de arena. Sí, un hermoso lugar que por lo menos lo conozco de pasada, ¿no? Imagínense que es como que tenés que sacar toda la arena de Ragatili metida en Comodoro, la arena de punta a punta. Es imposible hacerlo de un día para el otro, lleva muchísimo tiempo. Te lo doy como ejemplo para que de alguna manera puedan entender la magnitud de lo que ha pasado. ¿Saben lo que ha hecho la gente? Te lo explico así. Si quieren, busquen después calle Manuela Pedraza, al barrio Juan 23, como un ejemplo claro de lo que pasa en otros barrios. Imaginariamente, la gente en las calles tiene un poco más de 1,5 metros de barro. Entonces el barro que ellos tienen acumulado dentro de sus patios, de sus casas, no lo pueden sacar por el nivel que tienen las calles de barro. Entonces lo que hicieron fue armar de manera provisoria pozos negros, haciéndolo sobre el mismo barro de la calle, y después un camino o una línea que fueron limpiando para que el agua al menos escurra de sus casas y caigan esos pozos, como pozos negros, ¿no?, imaginarios. Digo, es como que hicieron todo un sistema cloacal sobre la misma arena, para que el agua pueda escurrir de las casas, porque no hay bomba que alcance para sacar todo el barro y agua que aún permanecen en esos domicilios. Marcelo, te agradezco infinitamente estos minutos. El día jueves, aquí, los medios de la ciudad vamos a hacer una movida que será un pequeño aporte, tal vez, de acuerdo a las necesidades que vos planteás, va a ser muy pequeño, pero de todas maneras, aunado con todo lo que se hace en el país, va a significar mucho para tratar de por lo menos cumplimentar un camión con diferentes elementos, los más puntuales,
para paliar un poco la situación de ustedes. Así que eso te lo quería comunicar públicamente. Les agradezco mucho, se lo voy a transmitir a los funcionarios y quizás hoy en conferencia de prensa podamos ver bueno, seguramente al intendente o a otros funcionarios que prácticamente no nos hemos cruzado, porque mi trabajo es dar cobertura a lo que pasa con la gente, especialmente, ¿no? Con las necesidades de cada sector. Yo te puedo asegurar que, como te decía al comienzo, hace 20 años de trabajo en medios, nunca nos había tocado vivir una situación así, y duele el corazón. Yo tengo hijos y la verdad que traspasa, digamos, el trabajo periodístico. Por supuesto, ¿no? Esto es muy, por supuesto. Y no hay forma de poder detener la catástrofe y el desastre. Y bueno, nosotros creemos que Dios permite todas estas cosas, ¿no? Yo no creo en las casualidades, sí en las causalidades, y creo que en todas estas situaciones, porque la verdad, de todo esto que yo te acabo de contar, lo que hay que rescatar es que no hay víctimas fatales. Pero una persona que murió en un principio en un incendio, porque cayó el poste de la casa, pero no como consecuencia de... te aclaro esto, hay un joven de apellido Barrio Nuevo. Este joven quiso asistir a su hermana con agua, era petrolero, ¿no? Se bajó de la camioneta, pero era tal el agua que lo arrastró y se lo llevó el agua en una correntada en una zona conocida como El Zanjón. Fue encontrado como 5 o 6 horas después, había perdido la vida, y es quizás la primer víctima de este hecho. Pero dar la magnitud de esto, el propio gobernador hablaba de que esto podría haber sido con una fatalidad mucho más grande. Sí, ¿no? por supuesto. Por todo el cuadro que vos hiciste, realmente es tremendo. Hay forma de parar el agua y no hay forma de parar el barro, no existe forma. Sí, una vez que arrasó, por eso yo te agradezco ese interés a vos y a toda la gente de la ciudad que hace estas campañas. Yo les pido, y si querés me pongo en vocero de la gente, ¿no? Que dando especialmente todo lo que es el servicio de limpieza, ¿no? Porque ahora hay que limpiar, ahora van a comenzar las enfermedades, como decían unos médicos, que incluso recomendaban a los rescatistas, personal del ejército, que utilicen guantes y barbijos, porque están en zonas de mucha cosa, ¿no? Lavandina especialmente, además del agua, ropa hay suficiente, sobra la ropa, porque llega de todos lados, pero sí artículos de limpieza, agua y pañales, que fueron lo que más se necesitó en estos días, porque nada, bueno, como te decía al comienzo, nada alcanza, ¿no? No, con más por buena supuesto, voluntad, por supuesto. las ayudas nunca alcanzaron, y bienvenido sea, y les agradezco de corazón como comodorense que nos ayuden de esta manera. Y yo también voy a transmitir esto que ustedes nos dicen a la radio, a Radio del Mar, en la cual me desempeño, y también a los colegas de ADN Sur, que es el portal de noticias, en donde estamos volcando todo lo que hacemos, en imágenes y también en audio a través de la radio. Marcelo, te despido, te agradezco estos minutos y te dejo con Matías, que quiere saludarte. Bueno, les agradezco de corazón la preocupación y gracias por lo que hacen. Obviamente que esto demuestra también la solidaridad de los argentinos. Así que en nombre de la gente de Comodoro, de mi gente, les agradezco lo que van a hacer. Marcelo, como te comentaba hoy en línea privada, primero te agradezco por habernos puesto un poco más en la calle sobre el panorama que ustedes están viviendo. Hay algunos pringlenses también viviendo allí, y de ahí es que una de aquí de Coronel Pringles fue la que dio movida a toda esta solidaria. Y bueno, como te contaba, las radios en Coronel Pringles cada tanto nos juntamos y para estas cosas. Se llama Radios Unidas de Pringles. Bajo ese lema, todas retransmitimos en una misma señal durante 3 horas y tratamos de ayudar a la gente. Ya se hizo un par de oportunidades en Pringles y con muy buenos resultados. Una de ellas, te la cuento breve, una persona perdió su vivienda por un incendio, y producto de eso, en 3 horas casi que se le levanta una casa de nuevo. Así que vamos a estar todos juntos este jueves por ustedes, como argentinos. Bueno, estoy a disposición si me quieren llamar el jueves. Dale, perfecto. No hay ningún problema. Lo vamos a hacer como argentinos, como vos dijiste, sin bandería política, como argentinos. Sí. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y gracias por el contacto. No, gracias a ustedes.
Despertando en la Ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.